Hola, ¿qué tal amigos de Astrología y Conocimiento para Todos? El día de hoy tenemos un invitado muy importante, el astrólogo Armando Gómez. Él nos va a estar platicando un poquito acerca de los tránsitos difíciles y cómo poder llevarlos a cabo de una manera armónica. Armando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Armando, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Me escuchas? Hola, hola Armando, ¿cómo estás? Hola, hola Armando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Me- Ahí está, ya te escucho, Armando. Ya te Ya, escucho. perdón, perdón. ¿Cómo estás? Qué gusto de que estés con nosotros. Hola, Emanuel. Igualmente, muchas gracias. Este, te comento, tuve una pequeña confusión. Yo pensé que era para que me explicaras cómo funciona esto del Zoom, pero no, pues ya que estamos aquí, lo, pues vamos a aprovechar el momento y con mucho gusto. em, eh, Ahorita tenemos a personas que nos están viendo, escuchando. Estamos grabando y posteriormente te voy a enviar el video y el tema es precisamente tu exposición de cómo trabajar con los tránsitos tensos. Ah, bien, 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 perfecto. Oye, ¿y en qué canal estás transmitiendo ahorita? Se está grabando en Zoom y vamos a tener el video grabado en Zoom. Te lo voy a enviar a tu correo electrónico. Ah, ya, para que lo podamos después compartir. Transmitir. Sí. Ah, bien, 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 perfecto. Sí, Emanuel, sí, encantado. Pues tú me dices, en qué momento. Empezamos, Armando, por favor, háblanos, ¿qué es un aspecto tenso? ¿Cómo lo manejamos? Bueno, hay diferentes formas en que la vida nos puede ser complicada porque yo considero que hay dos fundamentales que debemos eh, atender. Sí, Uno es respecto a los aspectos y otro es a las posiciones de los planetas. ok. Es decir, si queremos sintetizar para atender, para atacar dos grandes problemas, podríamos empezar muy bien con estos dos y tendríamos un porcentaje alto para ir resolviendo nuestras situaciones. Ahora, perdón, ¿cómo está enfocado esto? En diferentes disciplinas, en diferentes áreas del conocimiento, hay puntos de vista comunes de qué es lo que nos sucede a lo largo de nuestra vida, por ejemplo. Dentro de la iglesia, Stone Bryan, creo que así se llama, en Frisco, Texas. Charles Swindoll es un pastor que tiene una hermosa conclusión. La vida es un 10% de lo que nos sucede y un 90% de cómo reaccionas a ello. Ok. Eh, por otro lado, un poeta, Amado Nervo, poeta mexicano, en un poema En Paz, hay un párrafo muy bonito que dice que, eh, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Y esto ya nos va orientando a que, bueno, astrológicamente hay una sincronía y desde luego una carta natal, pues de acuerdo a la configuración que tiene, nos va pidiendo qué es lo que necesitamos hacer. Si nosotros queremos concentrar en dos puntos fundamentales en las cuestiones complicadas de nuestra carta, una se refiere a las posiciones débiles de nuestros planetas, es decir, en la tabla de dignidades y debilidades planetarias, las que están clasificadas a la derecha corresponden a los planetas en su exilio o detrimento y en su caída.
Esto es una debilidad en cada carta porque nos indica, y desde luego no es que los planetas influyan, pero nos indican que en algunos aspectos de nuestra vida vamos a tener complicaciones, vamos a tener que hacer un esfuerzo más allá del común para que podamos compensarlo, pero además lo notable es que podemos no solo trascenderlo, sino superarlo, como en algunos ejemplos vamos a ver más adelante. Así que, de entrada, un planeta en esa posición desfavorable, Sí, pues nos pone de alguna manera en desventaja ante los demás y las situaciones que tenemos que vivir con sus características son de alguna manera difíciles de alcanzar la eficiencia y también la eficacia, que son diferentes. Por otra parte, también nuestra carta puede estar complicada con aspectos tensos y más con aspectos tensos, con figuras tensas, sí, como la cuadratura en T y como la gran cuadratura, porque, bueno, casi todos tenemos aspectos tensos en nuestras cartas, pero curiosamente, también mm, tenemos en un alto porcentaje, Tracy Marks, una gran astróloga, afirma que un 40% de las cartas tienen una figura tensa por naturaleza que es la T cuadrada. Es decir, cuando dos planetas están opuestos entre sí y ambos forman cuadratura con un tercero. Es una especie de círculo vicioso que, digamos, indica que se genera un problema, se transmite a otra área de otra naturaleza de la energía del planeta y ambos forman otro aspecto tenso. Entonces, aunque no es un total círculo cuadrado, sí es una situación que nos va llevando de una complicación a otra y de la cual no es tan fácil salir. Eh, Así que, bueno, eh, aunque es el 40% de personas que tenemos estas cuadraturas en T, y en un porcentaje menor, otras, la gran cuadratura, que es todavía más complicada. Eh, Algunos se llegan a salvar o nos llegamos a salvar porque no tenemos esa T cuadrada, pero como muchos de ustedes saben, la carta se va moviendo y hay diferentes técnicas en las cuales por tránsitos o por progresiones o direcciones, también los planetas simbólicamente se van moviendo sí, y en algún momento forman una T cuadrada con alguno de nuestros planetas. Y si es uno de esos planetas que de origen está debilitado por signo y también por casa, pues bueno, esa situación prácticamente la vivimos todos. sí, Y bueno, cuando llegamos a experimentar esto, podemos nosotros sentir que somos víctimas del destino, que vivimos algunas injusticias, que porque a nosotros tan complicado. Pero eso no es más que un punto de vista, porque el otro puede ser, verlo como una oportunidad, como un reto que podemos trascender. claro. Ahora, probablemente se ve sencillo eh, y bueno, habría que preguntarse, bueno, a ver, ¿y entonces cómo le hacemos? Eh, a ver, entonces, yo creo que estamos de acuerdo. Un planeta que está en un lugar por signo con una posición en exilio caído está sumamente debilitado. En desventaja con los demás, que ya una ventaja contra esto es que estuvieran peregrinos, todavía mayor ventaja de otros es que estén dignificados en su signo de regencia, y otra que estuvieran exaltados.
Y bueno, esto es un reflejo de la carta en nuestra vida, de cómo se van sucediendo los acontecimientos. Ahora, otros factores que pueden afectar son, por ejemplo, carencias de un elemento, excesos del otro, eh, o cartas muy cargadas en signos fijos o inmutables, eh, y que también representan un desequilibrio. Ahora, estuve revisando unas cartas muy interesantes en donde un planeta muy debilitado como Marte, en un signo como en Cáncer o en Libra, puede ser trabajado internamente y claro, también externamente, de manera que nos ayuda a salir del bache en que nosotros nos encontremos. Ahora, ¿cómo es esto? Es, digamos, como levantar pesas. Si vamos al gimnasio y nos ponen unos ejercicios de levantar, por ejemplo, la barra, que nos digan, haz 10 repeticiones de este levantamiento, pues lo vemos fácil. Decimos, pues sí, cualquiera lo puede hacer. Es fácil, no, más bien es sencillo, Sí, porque bueno, es un movimiento sencillo, pero, perdón, pero no es fácil porque después de ciertas series ya nos estamos agotando, la capacidad de nuestros músculos llega a su límite y ya nos desesperamos. Pero sí se puede, sí estamos dispuestos a hacer algo. Miren, en otra ocasión podré mostrar eh, una carta muy interesante de un nadador extraordinario, Michael Phelps. Eh, Emanuel, no sé si pudiéramos ahorita compartir pantalla. Si es complicado en otra ocasión, lo ok. podemos hacer ¿Qué Zoom. configuración es la que tenemos en el Radix de Philips? Mire, Michael Phelps, Sí, lo que veo más complicado es un Marte sí, en el signo de su caída en Cáncer. ok, Tengo su carta sin rectificar, sin el horario, ok, nacimiento, porque bueno, es difícil, pero lo que es indudable es que su Marte está colocado en Cáncer. sí. Un signo, sin duda, debilitado, porque bueno, Complicado, levantó. complicado para un deportista, claro. Sí, eso es lo que me llamó la atención. Porque, bueno, como bien dices, los deportistas necesitan esa explosividad de Marte, esa combatividad, ese arrojo, ese intento, ese impulso, ya sea para correr, lanzar, saltar, cualquier actividad física. Marte es fundamental. Y bueno, aquí Marte, de una naturaleza caliente y seca, no va, no combina con un signo gobernado por la luna, que es fría y húmeda. Claro. Entonces ahí de entrada tenemos una complicación. Eh, Aquí lo curioso Sí, es que la mentalidad de Michael Phelps era extraordinaria en el sentido de que las barreras no eran un obstáculo para él y al contrario veía los asuntos como un reto y estaba dispuesto a llevar a cabo una disciplina férrea. Él decía, nada es imposible. Y con tanta gente diciendo que no se puede lograr, lo que se necesita es imaginación. También decía, si quieres ser el mejor, tienes que hacer cosas que las demás personas no están dispuestas a hacer. claro, Incluso él estaba consciente y decía, creo que las metas no deberían de ser fáciles, deberían obligarte a trabajar. Incluso
si se sienten incómodos en ese momento. Y con mucha razón, porque, como ustedes saben, un aspecto armonioso como un trígono o un sextil nos facilita las cosas y no sería cuando forman una gran figura como un gran trígono, de tal manera que no nos esforzamos no vemos la necesidad, porque de alguna manera las cosas se acomodan, se facilitan y aquello que pretendemos se logra. Eh, Así que el reto es lo difícil y lo interesante es que se puede trabajar ese aspecto difícil. Entiendo, entiendo. Decía, creo que cualquier cosa es posible, siempre Oh, que pongas tu cabeza en ello y le dediques el esfuerzo y el tiempo necesarios. Decía, las cosas no saldrán perfectas al principio, pero se trata de cómo te adaptas a esas cosas y aprendes de los errores. Este es un factor bien importante porque aprendemos tanto de nuestros aciertos como de los errores. Y en particular, yo soy de esta idea porque en astrología horaria, cometer un error es un asunto catastrófico y que jamás se nos olvida. Es un acicate para buscar dónde me equivoqué, qué es lo que no vi y bueno, no debió haber pasado, pero bueno, pues es una enseñanza que nos ayuda mucho. Y entonces él decía también, cuanto más sueños, más consigues. Y decía, quiero probarme al máximo, quiero ver qué puedo llegar a hacer. En alguna otra área, yo en algún momento probé subiéndome a un juego enorme de esos, que antes se llamaba Reino Aventura, a una altura espantosa que yo jamás había imaginado que me podría sufrir. En algún momento me pareció un reto y dije, bueno, necesito saber qué se siente. Puedo oír lo que comenta, pero yo necesito experimentarlo. Bueno, lo hice y fue una experiencia espantosa que en mi vida había sufrido, pero dije, bueno, pues ya estoy aquí. Y cuando terminó y al bajar me dije, bueno, pues sí se podía. En realidad no era imposible, ¿no? Claro, la carta nos puede ayudar en algunas cosas. Por ejemplo, Phelps era alto y delgado y eso ayuda porque se deslizaba como una flecha. Sin embargo, esa característica no era suficiente. Eh, y él decía, bueno, aunque te quedes corto, nunca lo conseguirás, un fracaso. Y voy a leer un poco lo que decía su sí, entrenador para saber un poco más en detalle la mentalidad y la postura y lo que estaba dispuesto a hacer Phelps. sí, Según su entrenador Bob Bowman, nunca faltó a un entrenamiento. ok. Nadaba 13 kilómetros por día Oh, y lo hacía 6 o 7 días a la semana. Era un tipo disciplinadísimo. Lo hacía los sábados, los domingos, los días festivos. Entrenaba en 2 sesiones, en las mañanas y en las tardes. sí, Y entonces se pasaba entre 5 y 6 horas diarias en la piscina. Y aparte hacía algunos otros entrenamientos como ir al gimnasio, hacer estiramientos, tomaba baños alternos de agua caliente y agua fría, ¿no? Pero eso sí dormía lo suficiente. Bueno, con esa férrea disciplina, el tipo estableció 32 récords mundiales. En total ganó 82 medallas, 65 de oro, 14 de plata y 3 de bronce, entre varios Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales, campeonatos pacíficos. Y algo extraordinario fue que en el 2008 eh, Phelps se llevó 8 oros, rompiendo una marca que en su momento había sido extraordinaria de Mark Spitz, el tiburón, en, en Múnich en 1972. Bueno, pensaba o pensábamos que nadie podía superar eso y resultó que sí. Así que los límites uno los establece. ok. Ahora, ¿por qué también fue muy bueno
Spitz. Pues entre 1968 y 1972 ganó 9 oros olímpicos, una plata, un bronce, 5 oros en los Panamericanos, estableció 35 récords mundiales y fue nombrado nadador del año. Eh, en Múnich consiguió 7 medallas de oro y otras dos en México 68, algunos lo llegamos a ver, y rompió marcas mundiales en cada uno de sus triunfos. Y fue el primer atleta en la historia de no solo de los Juegos Olímpicos, no solo del atletismo, sino en general en el deporte, que lo consiguió en una sola edición en Pekín. Y esto extraordinario, decíamos, fue superado por Michael Phelps. Y bueno, él también tenía una mentalidad extraordinaria, aunque se consideraba, digamos, un tipo normal, pero él decía, pero me entrené mucho y, y en un tiempo corto hizo cosas extraordinarias. Claro, esto generalmente corresponde a alguna configuración que permite desarrollarse más allá de las capacidades que uno ha estado trabajando. Y me gustaría comentar, Sí, eh, en este sentido, pues vemos un enfoque definitivamente positivo, constructivo. Pero lo importante, lo interesante es que podemos enfocar la energía en dos direcciones cuando menos. Y por ejemplo, este Marte del que estamos hablando, pues nos puede hacer impacientes, impulsivos, precipitados, nos puede hacer iracundos y usar la fuerza indebidamente. Pero esa misma energía nos puede llevar a tener iniciativa, independencia, mucha actividad, energía enorme, tener mucho dinamismo y tener una gran capacidad de esfuerzo. Igualmente, este Marte nos puede empujar, entre comillas, somos nosotros los que decidimos qué hacer, a tener enfrentamientos, a amenazar, a ser obstinados porque queremos lo que nuestra voluntad se haga, a ser irreflexivos por lo impulsivos, a tener acciones atropelladas. Pero esta misma energía también nos puede llevar a tener franqueza, fuerza de voluntad dirigida conscientemente hacia un objetivo concreto y alcanzar metas que desde luego esa energía de Marte nos ayuda a obtenerlas. También este Marte nos puede hacer tener violencia, cólera, buscar venganza, ser rudos, ser imprudentes, crueles, impositivos, ser bruscos, ser arbitrarios, etc. Pero también ese dinamismo se puede utilizar, por ejemplo, en ser un centro de apoyo a los amigos. claro. Nos puede hacer ser valientes, entusiastas, ser combativos, luchar contra la injusticia y, bueno, tener una gran capacidad de trabajo por nosotros mismos y en función de los demás. Nos puede hacer Marte tiránicos, destructivos, agresivos, nos puede ser una persona muy agitada, pero también nos puede llevar a ser generosos, altruistas, este, instintivos en el buen sentido, autoafirmativos, ser constructivo, ser optimista y destinar esta energía a los deportes, como ya lo vimos. Eh, Así que esa irascibilidad, enojo, irritación que está vinculado con Marte, pues nos puede servir de apoyo para enfrentar los retos.
y tener rendimiento en la actividad que nosotros querramos orientar. En este caso hemos hablado del deporte. Asimismo, tener temeridad y estar consumiendo la energía y dispersándola, eh, pues nos lleva a eso que hemos comentado en otros extremos, a ser apasionados, tener valentía, iniciativa, enfrentar las cosas, ser audaces y ser competitivos. Esta energía nos puede llevar a ser despóticos, pero también una tendencia los compromisos puede ser derivada de esa enorme energía. Eh, Obviamente un Aries tiende a contradecir, pero esto mismo lo puede llevar a impulsar los proyectos o nuevos proyectos por esa gran iniciativa. Un Aries es natural que tenga insatisfacciones, pero eso mismo lo puede llevar a ascender, a ocupar puestos altos si está insatisfecho y está bien orientado. Entonces lo hace muy competitivo y puede obtener, puede alcanzar las metas que se propongan. Y eso lo podemos llevar en general a las características que le dan como regente del signo Aries. Y entonces, así podemos nosotros ver cómo los Aries tienen iniciativa, liderazgo, capacidad para empezar cosas nuevas, espíritu emprendedor. Estamos hablando ya del signo, ¿no? No del planeta. Pero por otro lado, también el Aries puede ser impulsivo, precipitado, impaciente, tendencia a buscar camorra, obtener satisfacción inmediata y tener falta de previsión y de perseverancia, porque pues es un Aries, es como que dispara, pero en forma dispersa y no, y puede ser que no enfoque. Ese mismo Aries puede ser franco, puede ser honesto, espontáneo, sincero, aunque a veces se pase de sincero, un carácter abierto, pero eso mismo lo puede hacer tener falta de tacto, falta de control, actuar sin pensar y no tener capacidad para recibir. Eso es fundamental en esta relación. Este, un Aries tiene mucho vigor, realiza muchas cosas, pero también puede ser agitado, tener hiperactividad, falta de dirección, etcétera. Y así podemos continuar con las características de un Aries. Entonces, aquí lo interesante es que nosotros decidimos o tenemos la capacidad de decidir hacia dónde orientamos esa enorme energía o esa falta de energía. Porque aquí lo interesante, por ejemplo, en el caso de Michael Phelps, fue que a pesar de tener un Marte en cáncer, todo ese trabajo intenso del que hablamos hace un momento fue como si estuviera exaltado, es decir, en el lado opuesto. Y entonces esta es eh, una salida que podemos nosotros tener en forma muy práctica. Alguien en una ocasión me decía, pero eso es ilusorio, es como pensar como si lo tuviéramos. No, no, la realidad es que si nosotros actuamos como si nuestra Marte en caída estuviera en el lado opuesto en Capricornio, los resultados van a ser inmediatos y los podemos empezar a observar en el mismo momento en que los empezamos a hacer. Así que lo que tenemos que hacer, digamos, sencillamente, aunque no fácilmente, es polarizar, actuar como si tuviéramos ese planeta
favorecido en un signo de su regencia o de su exaltación. Claro. Armando, me queda muy claro en la manera en cómo expones, cómo trabajar los perdón, los aspectos difíciles en el Radix y que estos aspectos en la carta natal pueden representar un discurso interno de carácter negativo por la oposición, por la tensión en una cuadratura en T, por un planeta que se encuentra peregrino, como este caso de Marte, pero que nosotros realmente podemos enfocarnos de manera positiva independientemente del diálogo interno que nosotros tengamos y trabajar así los aspectos de carácter negativo para polarizarlos, como tú dices, y tener los mejores resultados. Tal cual. Ese es el asunto fundamental. Y que bueno, en algún otro momento podríamos ya complementarlo con una exposición de un programa en PowerPoint, en donde podemos ir viendo detalles. Por ejemplo, tengo varios ejemplos de deportistas destacados que a pesar de tener estas cuadraturas en T o grandes cuadraturas, lograron ser atletas de élite. Eh, y que bueno, entonces ahí nos demuestran que eh, todo se puede trascender y bueno, depende de nosotros mismos el que podamos alcanzar, no solo resolver, sino superar las características que un planeta puede dar. O sea, podemos sobredimensionar. Claro. Este, y bueno, fundamentalmente esto es lo que... Armando, te agradezco tu exposición, te agradezco tus palabras. Hay mucha reflexión, análisis y sabiduría en lo que nos compartes. Vamos todos a trabajar nuestros aspectos tensos. Por favor, compártenos tus redes sociales, Armando. Bueno, yo estoy en Facebook con mi nombre tal cual, Armando Gómez Moreno. Tecleando ese nombre me pueden encontrar. Eh, y bueno, finalmente me gustaría comentar algo que desde el inicio comenté, que coincidimos diferentes áreas del saber, ya sea eh, científicamente, espiritualmente, filosóficamente, porque el Agni Yoga tiene una frase hermosa que dice, benditos sean los obstáculos porque por ellos crezco. Y bueno, un astrólogo y psiquiatra decía, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Esto lo decía Carl Gustav Jung. Entonces, bueno, ahí tenemos otra forma de orientar nuestra energía y, y resolver muchas cosas que nos atoran, pero que una vez resueltas, atendidas, nos permiten despegar. Armando, te mando un abrazo hasta la Ciudad de México. Te agradezco haber compartido tu sabiduría. Te hago llegar a tu correo electrónico el video para que lo compartas en tus redes y me imagino que vamos a seguir en contacto para hacer muchos otros videos. Sí, Emanuel, con mucho gusto, seguimos en contacto y desde luego yo encantado de esa propuesta que haces. Claro que sí, Armando, hasta luego. Otro Tengas un abrazo, buen día. Hasta luego. hasta luego, que Dios los bendiga.